Buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo de sesiones científicas de 2022, hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado Ignacio Anegón, director de investigaciones del INSERM, con el tema Nuevas estrategias terapéuticas en autoinmunidad y trasplante. Van a comentar esta conferencia el académico Novoa y el profesor Ernesto Cairoli, a quien también agradecemos aceptar esta invitación. Recuerden que esta sesión será grabada, estará disponible en nuestro sitio web. Recuerden todos de apagar el micrófono durante la conferencia para evitar interferencias, y para las preguntas y respuestas utilizar el chat con la opción de todos los participantes. Voy a darle la palabra ahora al académico Osinaga para presentar específicamente al doctor Ignacio Anegón. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas noches. Es un gran gusto contar con la presencia de Ignacio Anegón, enriqueciendo el ciclo de conferencias de la Academia Nacional de Medicina. Me llevaría mucho rato presentar a Ignacio, pero tengo que ser breve y destacaré que él es médico uruguayo, recibido en la UDELAR. Ya siendo estudiante de medicina mostró una fuerte motivación por la inmunología, lo que lo vinculó durante unos años a lo que era el Banco Nacional de Órganos y Tejidos. Ahí tuve el gusto de conocer a Ignacio cuando éramos estudiantes de medicina avanzados. Luego Ignacio fue a hacer un postdoctorado en Barcelona, en el Departamento de Inmunología de la Universidad de Barcelona. Estuvo 3 años. Posteriormente, en el Wistar Institute de Pensilvania, fue investigador asociado, y a partir, donde estuvo 3 años también, y a partir de 1989 fue designado como investigador del INSERM, en una unidad del INSERM de Nantes, de la que pasó a ser director en el año 2008, generando sin duda un perfil muy fuerte en lo que es la parte de inmunidad y trasplante, lo que lo llevó a generar conocimientos destacados en la inmunorregulación, la inmunotolerancia, la transferencia de genes, modelos transgénicos, que lo convirtieron a Ignacio en un referente internacional al respecto. Destacamos que tiene más de 250 artículos publicados en revistas internacionales arbitradas, algunas de muy alto impacto, y con Uruguay ha tenido un vínculo que le reconocemos por su generosidad, ha impactado en la formación de recursos humanos, ha favorecido el desarrollo de proyectos. Ignacio siempre está dispuesto a favorecer el desarrollo de distintos aspectos con Uruguay, tanto a nivel básico como de impacto clínico. Para nosotros, obviamente, es un gran gusto que Ignacio pueda ser parte de este ciclo. Es un privilegio para los uruguayos, sin duda, tener esta oportunidad. Y nuevamente destacamos que Ignacio va a dar esta charla casi a medianoche en Francia, pero sé que esto a él, lejos de ser un problema, lo motiva, conociendo su vocación, pintarse hacia Uruguay. Así que gracias, Ignacio, por esta participación. Gracias a la Academia Nacional de Medicina por haberme invitado, y gracias, Eduardo, por esta introducción exageradamente elogiosa, pero que viene de un amigo, así que es por eso quizás que está un poco deformada por los halagos. Pero es cierto que es un placer y realmente una motivación poder colaborar con colegas uruguayos, tanto de la Facultad de Medicina como del Instituto Pasteur. Entonces, este es el título de mi charla. En realidad es un poco más específica que la que les di a ustedes. Las estrategias terapéuticas nuevas en esta área de las enfermedades mediadas por el sistema inmune son muy vastas. Y por supuesto no voy a cubrirlas todas, apenas tengo una diapositiva para describirlas en su generalidad, pero les voy a presentar mis trabajos
que en particular los que desarrollo con un anticuerpo monoclonal dirigido contra esta molécula CD45RC, y que, con el cual hemos tenido resultados en modelos animales y también con el análisis de muestras de pacientes, con el cual estamos preparando un ensayo clínico. Y estos trabajos fueron realizados en este centro del INSERM. Probablemente ustedes sepan que el INSERM es el Instituto Francés de Investigación Biomédica, que es nacional, con laboratorios en distintas ciudades de Francia, y cada uno con temas particulares más específicos. Y en el caso nuestro es efectivamente la trasplantación de órganos, pero también en los últimos 10 años, incluso más, el desarrollo de, por ejemplo, los aspectos de enfermedades autoinmunes y en general la inmunoterapéutica, y esto queda un poco en este título de Translational Immunology, en donde nos esforzamos de, a partir de observaciones más fundamentales o modelos animales, tratar de llevarlos a la clínica. Esta diapositiva describe que tengo potenciales conflictos de intereses porque tengo patentes y soy fundador de una compañía que desarrolla este anticuerpo. Y esta diapositiva justamente retrasa un poco las inmunoterapias en las enfermedades a mediación del sistema inmune. Y la ventaja de estas inmunoterapias con respecto a los inmunosupresores no específicos es que justamente permiten más especificidad y por lo tanto con menos efectos secundarios. Pero a pesar de que son eficaces en muchos casos, y aquí cito algunos de estos ejemplos realmente exitosos de estas inmunoterapias, en realidad el vaso está mitad lleno, mitad vacío, porque en realidad es una proporción de los pacientes que responden, y entre los que responden las respuestas son transitorias y en la mayor parte de los casos no son permanentes. Los ejemplos exitosos, por ejemplo, son anticuerpos monoclonales contra citoquinas, como es el caso de los anti-TNF-alfa, 17, 23, o por ejemplo contra moléculas de superficie de subpoblaciones linfocitarias, como el rituximab contra el CD20 de los linfocitos B. Otro ejemplo interesante son las citoquinas, aunque menos avanzados en la aplicación clínica que los anticuerpos monoclonales. Hay bastante investigación y expectativas en la utilización de bajas dosis de interleuquina 2 para amplificar las células Treg, que son las que suprimen las respuestas inmunes, pero también ha habido ensayos clínicos con, por ejemplo, moléculas que permiten bloquear citoquinas como el CSF1 y el 34 para inhibir la diferenciación macrofágica, en general en los cánceres. Pero otro ejemplo del mundo de las citoquinas que sí tiene una aplicación clínica son los bloqueantes de la interleuquina 1 en las enfermedades que se llaman, que son algunas veces descritas como autoinflamatorias, como las enfermedades, las fiebres recurrentes. Y finalmente, en estos últimos años, la terapia celular, que ha tenido, evidentemente, como todos ustedes saben, un gran auge e impacto en el área del cáncer, con las células T efectoras equipadas de CAR, Chimeric Antigen Receptors, para matar las células cancerosas, pero en el área de la supresión de las respuestas inmunes, en el área de estas enfermedades a mediación de la respuesta inmune, como puede ser los autoinmunes, pero también el rechazo de órganos o la GVHD, la enfermedad del huésped del trasplante contra el huésped, en el caso de la trasplantación de médula ósea, son más recientes de estos últimos años. Y aquí hay toda una declinación de distintos tipos
de células supresivas, como pueden ser las Treg, pero también células dendríticas, tolerógenas. En esto nuestro laboratorio ha sido realmente pionero con ensayos clínicos de terapia con este tipo de células, pero también las células mesenquimatosas, por ejemplo. Pero todo esto muestra también de que siguen habiendo necesidades clínicas para nuevos tratamientos, y es esa la motivación de nuestro trabajo. Y en realidad, para llegar a este anticuerpo dirigido contra la molécula CD45RC, quiero simplemente explicarles que viene en realidad de observaciones que hicimos en modelos de tolerancia en animales, en los cuales podíamos inducir una tolerancia con células que eran Treg, pero que, a diferencia de la enorme literatura que hay en Treg con la CD4, de la subclase de linfocitos TCD4, en nuestro caso, nuestro modelo, eran las CD8 Treg. Y pudimos utilizar este marcador CD45RC, que se encuentra poco o no expresado en las células Treg. Ahora voy a darles más detalles en qué células está expresado, pero en todo caso, este es el origen de nuestro interés en esta molécula y en el anticuerpo monoclonal que generamos que la reconoce. Y estas células Treg las estudiamos durante muchos años y las seguimos estudiando. Bueno, pueden ver que el primer paper fue de 2007 y actualmente estamos preparando un ensayo clínico en trasplantación renal con estas células Treg. Y son células que, como la CD4, Treg actúan en distintos tipos celulares. Esto es un esquema muy grosero, no quiero pasar mucho tiempo, pero estas células actúan a través de la producción de interferón gamma, de TGF-beta y de IL-34, actuando sobre distintos tipos celulares y, en definitiva, inhibiendo las células T y las células B. Esta molécula CD45RC tiene la particularidad que está expresada a altos niveles en ciertos grupos de células T convencionales, pero no en las células CD4 o CD8 Treg. CD45 es una molécula que tiene una porción extracelular importante, es una gran molécula, abundantemente expresada en la superficie de los leucocitos únicamente, y tiene una porción intracelular que tiene una actividad fosfatasa y que es importante en la regulación de las señales que reciben los linfocitos T y los linfocitos B a través de sus receptores, del TCR o del PCR. Y el efecto final de esta molécula, de esta fosfatasa, es inhibir esas señales. Si esta molécula es una inhibidora de las señales de activación de los linfocitos. Y la parte extracelular tiene una parte constante, que es esta, que es conocida como CD45RO y reconocida por ciertos anticuerpos monoclonales, pero luego tiene tres segmentos ABC que están expresados, están codificados por tres exones del gen, que pueden ser expresados diferentemente en función del estado de activación de las células y también del linaje celular. Y esta molécula es fuertemente glicosilada o azúcares, y existen lectinas que han sido descritas como reconociendo estos distintos azúcares y que inducían la apoptosis de las células T. Cuando empezamos a analizar la expresión de esta molécula, observamos que, por ejemplo, en las células TCD4 efectoras, esta molécula estaba expresada, se reconoce por este histograma rojo, estas son las células positivas y estas son las células negativas, así que una proporción importante de las células efectoras la expresa, mientras que las células CD4 Treg la expresan en mucho menos proporción y también en menos intensidad. Y lo mismo es la situación con las células CD8 T efectoras. Hay una proporción más importante en las efectoras que en las reguladoras de expresión de esta molécula. Y estos resultados son con células humanas, pero lo mismo sucede en otras especies, como en la rata, donde, de vuelta, en otro tipo de análisis, pero también por citometría con anticuerpos, se ve que esta molécula está expresada fuertemente por una parte de las células CD4 y no está expresada por las células Treg CD4, y también está expresada por las CD8.
Así que estos resultados son un poco generales, pero si vamos más en detalle a todas las poblaciones celulares que se pueden encontrar en la sangre humana, en todas las poblaciones leucocitarias, tenemos una distribución de expresión que definimos como high, low o negativa, y que está con estos códigos de color. Las high son los rojos, en azul las que expresan más baja la intensidad, y las negativas. Y esto se puede determinar en este tipo de análisis. Acá está la definición de las high, de las low en esta parte de las negativas. Y ustedes ven, por ejemplo, que en los linfocitos T hay una parte que es high, otra parte que es low y otra parte que es negativa. En las distintas subtipos de células T se mantiene este tipo de proporciones. Acá están las CD4, acá están las CD8, acá están las Treg con muy pocas high, como les explicaba. Pero hay otros tipos celulares que no lo expresan o en cantidades pequeñas, como pueden ser, por ejemplo, los monocitos, definidos con este marcador CD14. Las células dendríticas también son negativas en su mayoría, pero las PDC, un subtipo de células dendríticas, son en su mayoría positivas. Los granulocitos, que sean basófilos, neutrófilos o eosinófilos, son negativos. Las células B, en su mayoría, son positivas fuertemente, de la misma manera que las células natural killer. Bueno, no voy a describir todas las otras subpoblaciones, son menores cuantitativamente, pueden ser importantes, pero son menores cuantitativamente, y observamos un poco esa heterogeneidad de expresión. Y otro aspecto importante de la distribución de esta molécula es que está particularmente expresada en las células que son naive, quiere decir las células menos diferenciadas de la diferenciación del abanico de diferenciación T, y en las más diferenciadas, que son células que se llaman Terminal Effector Memory, ARA o TEMRA como abreviación. Mientras que las células que son memoria, que se encuentran entre estos dos extremos de diferenciación, son negativas para el marcador, la Central Memory o las Effector Memory. Así que, como les explicaba, es una molécula que está expresada, esta parte C de CD45, de manera regulada en distintos linajes celulares y en distintos momentos de la vida de una célula, por ejemplo, la T. Pero también es el caso para las células B, porque, bueno, esto se ve mejor aquí quizás, las células B más diferenciadas pierden la expresión. Entonces, les mostré la distribución en la sangre. Esto es un análisis inmunohistología de una amígdala, en donde acá está el marcador CD3, marcando en las zonas que están entre los folículos linfoides, marrón oscuros, las células T. Este es un marcador PAC5 que está expresado en los linfocitos B y se ve en los centros germinativos. Y este es el marcaje que tenemos con el anticuerpo anti-CD45RC, que a más fuerte grosismo, aumentación, foco del microscopio, se ve que las células B de la zona del manto son fuertemente positivas, pero no es el caso de las células B de los centros germinativos, y tampoco de las células de los plasmocitos. Los plasmocitos son negativos. Y hay una expresión fuerte también en las células T. Mismo tipo de distribución en este otro folículo linfoide. Y estas son las proporciones relativas. Entonces, por ejemplo, en los centros germinativos hay un 30% de T que son positivas, las células B 25%, mientras que en las B del manto son 95% positivas, y en las zonas T, las T son 60% positivas. La molécula no está expresada en otro tipo celulares que en las células linfoides, y únicamente en los órganos linfoides secundarios o primarios y en los tejidos linfoides asociados a mucosa, como por ejemplo en el colon. Pero en otros órganos, como puede ser por ejemplo el riñón o el cerebro, o todos estos órganos que analizamos por inmunohistología, no hay positividad del anticuerpo. Así que el anticuerpo está estrictamente, su reactividad restringida a linfocitos T, B, en K, es decir, ciertas populaciones linfocitarias, no todos los T, tampoco no todos los B, y
está ausente, por ejemplo, en la serie mieloide y no está expresado en ninguna célula parenquimatosa, por ejemplo, o epitelial. Entonces, con esta distribución hicimos una hipótesis que consistía en que si uno tiene en cuenta que en las situaciones de rechazo de un órgano o de destrucción tisular en enfermedades autoinmunes, hay una predominancia de células T efectoras que expresan fuertemente CD45RC, mientras que hay un desbalance donde hay menos Treg o menos funcionales con respecto a estas efectoras. Aquí en el medio representé una célula memoria que son también negativas para el CD45RC. Y estas células memorias son las que, por ejemplo, protegen de los ataques de patógenos. Tenemos resultados que muestran que estas células no son afectadas por anticuerpos. Esta es la situación en ausencia de tratamiento. Cuando se utiliza un tratamiento con inmunosupresores no específicos, se obtiene una mejoría porque se destruyen las células T efectoras, pero también esto se paga con una eliminación de células memoria y con una susceptibilidad aumentada a infecciones, por ejemplo, y también una eliminación de células Treg, lo cual impide el establecimiento de una tolerancia a largo término. Entonces, nuestra hipótesis es que si utilizando este anticuerpo que reconoce CD45RC únicamente en las células T patógenas, digamos, y no en las Treg o en las memoria, podríamos restablecer una balanza que favoreciera las Treg y llevar hacia la tolerancia versus el rechazo. Entonces, había algunos resultados ya publicados precedentemente de un aumento de estas células T CD45RC high. En la diapositiva siguiente lo voy a mostrar. Esta diapositiva muestra esta idea de que en la inflamación, en la autoinmunidad, hay una predominancia de células T efectoras sobre las Treg y que estas células expresan CD45RC más que las Treg. Y aplicamos este anticuerpo en algunas patologías, las que están marcadas alrededor en azul, algunas de ellas publicadas, por ejemplo, en la enfermedad del injerto contra el huésped, GVHD, en trasplante de médula ósea. Publicamos estos resultados de la misma manera en modelos de trasplante de órgano sólido. En una enfermedad, voy a mostrar resultados de esto brevemente, en una enfermedad genética, de origen genético, pero que se traduce por una autoinmunidad. Son resultados que publicamos muy recientemente. Y también en la enfermedad de Duchenne, que a pesar de no ser una enfermedad inmunológica, digamos, obviamente, pero hay un componente de autoinmunidad e inflamación que se establece en el músculo. Y también pudimos mostrar una mejoría en un modelo de Duchenne. Y en estas otras patologías como el lupus, la artritis, las enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, tenemos resultados aún no publicados. Y estos son los resultados previos que les decía de la literatura, donde otro grupo francés de Toulouse mostró que en el rechazo de pacientes trasplantados con riñones podía ser predecido por el nivel de células CD8T que expresaban CD45RC a altos niveles, lo que decía CD45RC high. Y los pacientes que tenían por encima del 54,7% de células de este tipo tenían un pronóstico peor que los que tenían cantidades menores de estas células. Y algo parecido sucedía también en pacientes que son pacientes con vasculitis autoinmune, ANCA, en el lupus eritematoso. En realidad, lo que este paper mostraba es que en el lupus también había una predominancia de células CD8, CD45RC high. Otro dato importante es que este anticuerpo mata las células T o B por distintos mecanismos, pero claramente uno que es importante es el de el reconocimiento directo del antígeno y el envío de señales intracelulares que determina una apoptosis de las células, una muerte programada. Y esto ocurre por la vía no clásica, digamos, de las mitocondrias.
O sea, el ensayo que nosotros realizamos está esquematizado aquí. Linfocitos T son purificados, humanos o de animales, incubados con el anticuerpo durante 4 horas, y luego se hace una citometría que permite definir las células que están vivas o apoptóticas. Y ustedes ven aquí la curva de apoptosis que aumenta para las células que son CD45-RC high, mientras que las células que son low o intermediarias no son matadas y tampoco las negativas. Y se observa una muerte celular parecida en los linfocitos B. Así que con estos resultados hicimos la prueba de, en un modelo de trasplante de órgano sólido, inyectar este anticuerpo anti-CD45-RC. Este es un modelo de trasplante de corazón en la rata. Y el órgano trasplantado es completamente incompatible en el complejo mayor de histocompatibilidad, tanto para antígeno de clase 1 como de clase 2. Y comenzamos a inyectar el anticuerpo o un anticuerpo control del mismo isotipo a partir del momento de la trasplantación durante 10 o 20 días. Y los resultados están aquí. Estas son las curvas de sobrevida del trasplante. En ausencia de tratamiento son rechazados antes de día 15, y lo mismo cuando se utiliza un anticuerpo irrelevante del mismo isotipo que el anticuerpo anti-CD45-RC. Y cuando los animales son tratados 10 o 20 días, eso no hace diferencia, pero 5 días no es suficiente. Hay alrededor del 75%, puede ser más alto, pero en esta serie de experimentos, 75% de los trasplantes que van a una sobrevida indefinida. Les recuerdo que el tratamiento va hasta aquí, 20 días o 10 días. Después no tratamos más los animales y estos corazones siguen latiendo de forma indefinida. Por toda la experiencia, por lo que se sabe de este modelo, no hay rechazo más allá de estos tiempos. Así que claramente inhibíamos el rechazo agudo, pero claro, quedaba planteado también el problema de un eventual rechazo crónico, cosa que puede pasar en estos modelos y que por supuesto pasa en el hombre también. Pero sin embargo, el análisis histológico de estos corazones, más allá de 120 días, no mostraba en el parénquima infiltrados inflamatorios y tampoco un espesamiento, un aumento de la capa media de las arterias en el corazón. Y esto se asociaba con una ausencia de anticuerpos dirigidos contra el donante. Estos son diluciones de los anticuerpos de los animales, y esta es la señal positiva que demuestra la presencia de anticuerpos dirigidos contra los antígenos del donante. Y la curva negra son los de animales que no han sido tratados, que han rechazado los corazones. Y ustedes ven que hasta diluciones importantes sigue habiendo una señal importante. Mientras que los sueros de los animales que fueron tratados 10 o 20 días tienen una señal que es la misma que se ve como señal de ruido de fondo, de background, con el suero de animales que nunca fueron trasplantados. Por lo tanto, hay realmente una supresión de la producción de aloanticuerpos de tipo IgG y también IgM y de IgG de todos los subtipos de la rata. Entonces nos preguntamos si esta ausencia de rechazo a largo término podía ser considerada una tolerancia, si dependía de mecanismos activos. Y para eso un experimento clásico es de transferir células de un animal que es tolerante a otro animal que no es tratado, salvo por la transferencia de estas células. Entonces esto fue lo que hicimos en este experimento. Este es un animal que fue trasplantado, tratado con el anticuerpo, y a día 120 las células, los linfocitos B o los linfocitos T, CD4, CD8, Treg, fueron transferidos del vaso de estos animales a animales que recibieron un trasplante del mismo tipo que en el primero. Estos animales fueron irradiados de manera subletal para permitir el injerto de estas células, lo que decir, para hacer un nicho, digamos, pero también tiene un cierto efecto inmunosupresor eso. Y el resultado es que efectivamente, transfiriendo las células T, CD4 o CD8 provenientes de los animales tratados, son estos cuadrados con el
la línea roja, tanto rojo como azul, rojo para los CD8 y azul para los CD4. Ustedes ven que entre 75 y 80% de los animales tienen una sobrevivencia indefinida del trasplante. Pero lo que es interesante es que esto es las células T que vienen de animales tratados con anticuerpos. Si transferimos estas mismas células a partir de animales que no recibieron anticuerpo, que no recibieron trasplante tampoco, los corazones son rechazados. Es decir, esto muestra que estas células Treg que inhiben el rechazo fueron educadas, fueron potenciadas in vivo aquí durante el tratamiento o después del tratamiento con el anticuerpo. Y mientras que las células Treg que no han sido educadas no tienen suficiente fuerza para oponerse al rechazo. Estas curvas en verde que ven ustedes aquí, donde hay una prolongación, corresponden a los linfocitos B, y donde hay una prolongación, pero no hay una diferencia entre los linfocitos B que están recogidos de animales naïf sin trasplante o los trasplantados. Por lo tanto, los linfocitos B no juegan un rol en este fenómeno de tolerancia, solamente los linfocitos T reguladores, tanto CD4 como CD8. Y estos linfocitos T fueron modificados realmente funcionalmente. Este es un análisis transcriptómico por RNA-seq, en donde se comparan para las células CD4 Treg no tratadas o tratados, y lo mismo para las CD8 no tratadas y tratadas, y muestra toda una diferencia de muchos genes que están sobreexpresados en los animales tratados versus los no tratados. Entonces, esta activación funcional supresiva está sustentada con todo un programa transcriptómico de expresión de moléculas. Y, por lo tanto, confirmamos que por la eliminación de las células T efectoras se permite contrabalancear el equilibrio rechazo-tolerancia en favor de la tolerancia. Siempre en los modelos de trasplante hicimos un modelo que es un poco más translacional, digamos. El precedente eran las ratas. Este son ratones, pero son ratones que se llaman humanizados para el sistema inmune. En realidad esto es un modelo doblemente humanizado. Estos ratones son inmunodeficientes, así que si uno le trasplanta piel humana a partir de desechos quirúrgicos, esta piel no es rechazada, no hay sistema inmune en el ratón para rechazarla. Y 30 días después se inyectan células mononucleadas de la sangre de otro donante, diferente al primero, y tratamos con el anticuerpo con o sin una dosis de rapamicina que es subóptima. En la ausencia de tratamiento, los PBMC rechazan la piel, son incompatibles y por lo tanto la destruyen. Y eso se observa a la simple vista o con análisis histológico. Y cuando inyectamos el anticuerpo, obtuvimos una sobrevida muy clara. Cuando inyectamos los PBMC con la rapamicina a una dosis subóptima, esto fue expresamente para no tener un efecto completo. Si hubiéramos aumentado esta dosis, hubiéramos inhibido completamente el rechazo, pero no hay originalidad. Eso se espera que sea así, y vemos que no hay una prolongación significativa en realidad. Pero también es interesante ver que cuando se combina la rapamicina en una dosis subóptima con el anticuerpo, el resultado todavía es mejor que cuando el anticuerpo se da solo. Así que este es un segundo modelo de inhibición del rechazo, pero con una respuesta inmune celular humana, a diferencia del modelo precedente, que era una célula de rata que respondía. Ahora quisiera mostrarle otro modelo de trasplante, pero en este caso es trasplante de médula ósea, con la complicación de la GVHD, que ocurre frecuentemente, es una complicación frecuente y seria. El 30-50% de los trasplantes de médula ósea alogénicos tienen esta complicación, con alrededor del 30% de mortalidad, y con 25% de los que no mueren, que pasan a una fase crónica con, a su vez, alta mortalidad y morbilidad. Bueno, no voy a entrar en los detalles, hay diferentes estados de la GVHD, pero en definitiva la patología está guiada por una activación de las células T del donante contra antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad del recipiente, que pueden ser mayores o menores.
Y utilizamos para analizar este modelo de la patología de GVHD, un modelo humanizado de vuelta de ratón y también modelos halogénicos de rata y ratón. Me parece que este es el más interesante. Este es un modelo ligeramente distinto que el anterior. El número de células que se transfieren es más importante y hay una irradiación previa en el ratón para favorecer justamente la GVHD. Y tratamos estos animales con el anticuerpo, con rapamicina, solos o combinados, y con el Jakavi ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK kinasa que se da en algunos ensayos clínicos como comparador, digamos. Ustedes ven aquí, este es el periodo de tratamiento de la rapamicina y del anticuerpo, o del Jakavi. Y ustedes ven que en la ausencia de tratamiento los animales mueren a día 20, y que con la administración del anticuerpo monoclonal solo obtenemos una prolongación significativa, pero todos los ratones terminan muriendo. Con la rapamicina, una dosis ligera, baja, no se obtiene una prolongación significativa, y hay una prolongación significativa con el Jakavi, pero también los ratones mueren. Pero fíjese la sinergia que se obtiene cuando se combinan la rapamicina y el anticuerpo. 80% de los animales sobreviven. Es un resultado interesante e importante. Y lo que es importante también es que, como ustedes probablemente saben, el asunto en esta situación de trasplante de médula ósea por linfomas o leucemias es que hay que inhibir la GVHD, pero por supuesto no hay que tampoco eliminar todas las respuestas inmunes, porque se necesita también esas respuestas inmunes para eliminar las células tumorales, cancerosas, leucemia, linfoma. Entonces, lo que analizamos en este experimento fue, la pregunta era, con este tratamiento, eliminamos estas respuestas que se llaman graft-versus tumor o leukemia effect. Si fuera así, sería un tratamiento inmunosupresor demasiado importante, demasiado pesado. Y el modelo consiste a inyectar células humanas tumorales a 8 días antes de administrar células humanas de vuelta de la sangre, que van a rechazar estas células tumorales. Y es lo que ustedes ven aquí en esta curva. Si no se inyectan las células tumorales, si no se inyectan los linfocitos, solamente las células tumorales crecen de forma indefinida hasta matar al animal, porque de vuelta este animal no tiene respuesta inmune para combatirlas. Y ustedes ven que los tratamientos combinados o aislados del anticuerpo con la rapamicina no eliminan esta respuesta inmune antitumoral. No hay diferencias significativas aquí y siempre hay significatividad con respecto al tumor no tratado. Así que las respuestas inmunes antitumor son respetadas. Otro ejemplo que quisiera darles de utilización de este anticuerpo es esta enfermedad genética que es interesante, muy terrible para los pacientes, porque se traduce por una enfermedad autoinmune generalizada, y esta enfermedad es debida a la ausencia de un factor transcripcional que se llama ER, que se expresa en el timo. Y este factor es responsable de la selección negativa en el timo, y en ausencia de esta molécula, los linfocitos T autorreactivos no son eliminados en el timo, no hay selección negativa, pasan a la periferia y atacan los órganos. Particularmente en esta enfermedad los llamamos endocrinos, pero muchos otros también, como ustedes pueden ver. Y en esta enfermedad hay anomalías de las células T-Reg, hay células T efectoras autoinmunes, hay autoanticuerpos, como les decía, afectan las glándulas endocrinas, pero también muchos otros órganos, hay una candidiasis crónica, defectos ectodérmicos de la piel, alopecia, vitiligo, hay realmente una reducción de la vida. Estos pacientes mueren alrededor de los 40 años. Es una enfermedad rara y realmente hay una necesidad unmet clinical needs muy elevado, porque no se puede hacer terapia celular-ogénica en esta enfermedad debido a la particularidad que está expresada en el timo y además en un
compartimiento celular, las células epiteliales medulares. Así que realmente por el momento, a no ser un hipotético en el futuro, pero lejos aún, de diferenciación de este tipo de células a partir de células embrionarias madre, ESL o iPS, no hay terapia disponible hoy en día. Lo que nosotros, la otra cosa que aportamos importante en esta situación, este modelo, fue de generar un modelo de rata que es deficiente para este gen, porque existían ratones ya modificados genéticamente para no expresar esta molécula, pero tenían una clínica pobre, no estaban realmente enfermos estos ratones. Y yo dirijo una plataforma de producción de ratas genéticamente modificadas y en algunas oportunidades las ratas en otras situaciones como en Duchenne tenían un fenotipo más florido. Entonces pensamos de por qué no probar en la rata de eliminar este gen. Y lo hicimos utilizando técnicas de nucleasas específicas de gen, sin nucleasas en este caso. Eliminamos el gen y ustedes ven la apariencia de un animal que no ha sido tratado, que tiene 6 meses, enfermo, con pérdida de pelo, bueno, no se ve bien el vitiligo que se observa en la nariz o en las orejas o en la base de la cola, pero claramente un animal muy enfermo. Y este es un animal que ha sido tratado con el anticuerpo anti-CD45-RC. Estas son las curvas de peso de los animales no tratados y los animales tratados. Esto es un tratamiento preventivo que empieza cuando los animales son jóvenes, 3 semanas, y es hecho durante 3 meses. Y los resultados son realmente espectaculares. También hicimos un tratamiento curativo que empieza a los 3 meses, cuando ya los animales están enfermos, y también obtuvimos una respuesta clínica menos espectacular, pero también observable y cuantifiable. Y lo que observamos en estos animales es que cuando no son tratados hay una ausencia de timo. Realmente el timo es parte de los órganos que son atacados por el sistema inmune el mismo, de páncreas y de otros órganos como el riñón con infiltrados inflamatorios. Y esto es la apariencia de los órganos de los animales tratados con una restitución anatómica de estos órganos. Y aquí analizamos autoanticuerpos presentes en amarillo, para decirlo claramente, en este lado. Estos son los animales que fueron tratados que no fueron tratados con un control isotípico, tienen muchos anticuerpos, autoanticuerpos, mientras que los fueron tratados con el anticuerpo anti-CD45-RC no tienen autoanticuerpos. Y analizamos también pacientes con esta enfermedad a través de una colaboración con el NIH y analizamos en la sangre y pudimos observar que tanto en los linfocitos TCD4 como CD8 había una predominancia de las células T efectoras con respecto a las Treg en los animales que no habían sido tratados con el anticuerpo y que esto se revertía en los tratados con el anticuerpo. Es decir, volvía una proporción de Treg más importante con respecto a las T efectoras. También observamos una modificación del perfil transcriptómico de las células Treg en estos animales. Estos son, cada línea corresponde a un animal y cada columna de un animal y cada línea un gen. Y ustedes ven acá, por ejemplo, en estos 8 animales que tienen el gen normal, una distribución de la expresión de genes que es muy distinta a la observada en los animales que son enfermos, que no fueron tratados, y los animales que fueron tratados tienen una tendencia a normalizarse, a parecerse a los animales wild type con el gen normal. Así que en esta situación también pudimos demostrar esta hipótesis que eliminando las células CD45-RC high patógenas, las Treg aumentaban en cantidad o en calidad, y por otra parte las células memoria no son afectadas. Esto también fue observado, es otra diapositiva parecida. Quería en esta diapositiva sobre todo mencionarles que las células T de estos pacientes cuando son incubadas in vitro con el anticuerpo son matadas, así que no solo las células están ahí, pero son susceptibles a la muerte por el anticuerpo, lo cual permitiría pensar que si tratáramos a estos pacientes, estas células patógenas podrían ser eliminadas. Y en biopsias de pacientes observamos
la presencia de células CD45RC high en pacientes, por ejemplo, que tienen una gastritis o con una enteropatía, mientras que en pacientes que son APC pero que no tienen esta sintomatología o esta patología, no se observan las células. Así que una correlación entre los síntomas, signos de la enfermedad y la presencia de las células en los tejidos. Y rápidamente, pues son estudios en curso. Hicimos algo parecido también a las enfermedades del tubo inflamatorio del tubo digestivo, como Crohn o colitis ulcerativa y el artritis reumatoide. Y esta es una pequeña cohorta de pacientes con Crohn o colitis ulcerativa. Acá el objetivo realmente no es hacer correlaciones clínicas, pero evidenciar la presencia de células high, low o negativas en estos pacientes. Y ustedes ven en rojo la presencia de las células high. Y esta es la comparación con pacientes voluntarios sanos, y si hacemos una media en estos pacientes con colitis ulcerativa, vimos una aumentación de la CD8, CD45RC high y una tendencia que no es significativa, quizás debido al número bajo de pacientes en Crohn. No hay diferencias en la CD4. Y esto es una biopsia de paciente con colitis ulcerativa con un score elevado. Y ustedes ven en estos agregados linfoides la presencia de células CD45RC que colocalizan en parte con los linfocitos B, con los linfocitos T, y que se observan aquí en un triple marcado con colores en verde, la CD45RC y en CD3 y PAX y B con diferentes colores. Bueno, a este aumento no es posible observar individualmente cada célula, pero hay una proporción importante tanto de B como de T que expresan CD45RC. Y también observamos resultados similares en Crohn. Y esta es una biopsia de un paciente con artritis reumatoide y misma situación. Cuando hay agregados linfoides de este tipo, una presencia importante de CD45RC que van a ser comarcadas con los marcadores de T y de B. Y este es un resultado de los últimos que les muestro y que me parece realmente importante porque muestra estas células memoria que ponía en el medio de la balanza como memoria antiviral. Y en este ensayo, colegas de Charité en Berlín incubaron células T de pacientes que habían tenido o no infecciones con CMV, con el anticuerpo y con péptidos derivados de citomegalovirus. Y analizaron la activación celular 14 horas después, analizando la producción de citoquinas. Y ustedes ven aquí, para la célula CD8, las células CD8 que expresaban interferón gamma, cuando no eran estimuladas, y cuando son estimuladas con los péptidos de citomegalovirus, en ausencia o en presencia del anticuerpo, la presencia del anticuerpo no disminuye estas respuestas de los pacientes que eran citomegalovirus positivos. Los negativos están acá abajo, no fueron estimulados. Así que esto muestra claramente que estas respuestas memorias T anti-CMV, por lo menos in vitro, no son afectadas por la presencia del anticuerpo. Que les recuerdo, mata las células T incubadas in vitro, fue uno de los primeros resultados que les mostré. Así que para esquematizar todo esto y llegar al final, en condiciones normales, pero que pueden ser patológicas, digamos, en ausencia de tratamiento, las células T efectoras activadas expresan CD45RC, es esta molécula que está aquí, inhiben las células Treg a través de la producción de citoquinas proinflamatorias y activan los linfocitos B para producir autoanticuerpos. Y estos linfocitos B también expresan CD45RC. Aquí están las células que son CD45RC negativas, que como les decía, son las células mieloides, las células T memoria, los plasmocitos y las células B de los folículos linfoides secundarios. Con el tratamiento anti-CD45RC eliminamos las células T efectoras y por lo tanto eliminamos este freno sobre las Treg, que pueden entonces a su vez inhibir las células dendríticas, inhibir las T efectoras a largo término, imponer una tolerancia activa a largo término. También eliminamos linfocitos B. Así que como conclusión y como resumen, este anti-CD45RC induce la apoptosis de las células que son high, pero no de las que son low, negativas, por un mecanismo de
binding directo. También hay ADCP, antibody dependent cellular fagocitosis por los macrófagos, monocitos, pero poca ADCC o complement mediated killing, lo cual es paradójico o interesante, pero claramente sí. Y las células Treg son en su mayoría low negativas, y después de este tratamiento las Treg se activan, se expanden y se hacen memoria, y se puede obtener en ese momento una tolerancia a los trasplantes sólidos a largo término, y asociados a la rapamicina, una prevención a largo término de la GVHD aguda, y observamos una mejoría muy importante de este modelo APC en el modelo animal, y evidenciamos la presencia de células CD45 RC en tejidos inflamados de enfermedades autoinmunes como enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, el artritis reumatoide, APC también, y pusimos en evidencia que las respuestas inmunes contra antígenos terceros estaban mantenidas. Les mostré la respuesta inmune antitumoral, y contra el CMV no les mostré contra este antígeno proteico, pero que también está publicado. Así que, en su conjunto, este tratamiento podría ser un nuevo tratamiento para rebalancear el sistema inmune a la transplantación autoinmunidad, y este anticuerpo está siendo producido en batches GMP actualmente para una fase 1 de ensayo clínico en principios de 2024. Y esta es la diapositiva para agradecer a los miembros del equipo que trabajaron en este trabajo, y a los clínicos que participaron dando los pacientes, y estas son las entidades que aportaron financieramente. Así que les agradezco por su atención y estoy pronto para tomar preguntas de su parte. Bueno, muchas gracias, doctora Negón, por tan exhaustiva conferencia. Le damos la palabra ahora al académico Novoa para los comentarios. Bueno, yo la verdad que quiero felicitar al profesor Negón por la conferencia, y porque con la dificultad que tiene para los que no somos expertos, la claridad con la que fue mostrándonos su razonamiento científico, y que claramente nos fue ilustrando sobre algunos aspectos. Primero, ese reconocimiento de que este receptor estaba en un grupo de células particulares que podía ser particularmente interesante para resolver uno de los problemas más grandes del trasplante, que es que nosotros pretendemos disminuir la respuesta inmune, generar tolerancia, pero al costo de un riesgo de corto plazo infeccioso muy, muy importante en el primer año de los trasplantes de órganos sólidos, y un riesgo de enfermedad neoplásica en el largo plazo. Hoy, cuando nos estábamos conectando, hablábamos también de un problema mayor que tiene particularmente el trasplante renal, que es que existe como un límite de sobrevida del trasplante, a pesar de los avances que ha habido, y que no lo hemos movido mucho en el tiempo, que por ejemplo para Uruguay tiene una mediana de sobrevida de los trasplantes renales de 13 años. Sí tenemos pacientes que su trasplante dura más, pero hay también de los que duran menos, la mediana está ahí. Y que particularmente en esta pandemia COVID, el paciente trasplantado en el primer año de trasplante, su riesgo infeccioso es muy, muy importante, y su riesgo de complicaciones graves y muerte en la primera ola para Uruguay fue cercano al 19% de los pacientes que adquirían la enfermedad, y en la segunda, si bien mejoró y con todas las vacunas, estuvimos en el 11%. Y que los factores de riesgo evidentes para esto para la mortalidad fueron el primer año del trasplante, la edad, los mayores de 65 años, y el deterioro funcional del implante, o sea, una creatinina mayor de 2,5. Entonces, ese contexto que capaz que yo le puedo dar desde la clínica, le da más relevancia a este estudio, donde él lo que nos muestra es un receptor que está en las células que necesitamos que esté. Deja las Treg que permiten de alguna manera desarrollar tolerancia, deja también la respuesta inmune para los patógenos, cosa que es muy importante para que podamos
no tener muerte por infección y permite, de alguna manera, tolerar el injerto de corazón en el ratón y después el de piel. Esto, si realmente esto se logra con un bajo ni riesgo infeccioso en esa etapa, que es, bueno, seguramente en los ensayos clínicos que están planificando van a mirar con atención el riesgo infeccioso, es un resultado muy, muy alentador. Más allá de eso, yo lo otro, por supuesto que hay muchas cosas que se me pierden de lo que nos presentó Ignacio, pero me parece que expone esa rigurosidad del razonamiento científico, de ir tratando de demostrar paso a paso que esto podía ser muy útil. Dejo para los aspectos vinculados a la enfermedad por injerto versus huésped, probablemente para Pablo, que le puede haber llamado más la atención, y lo vinculado a las enfermedades autoinmunes para Ernesto. Pero realmente agradezco. Y bueno, pregunta sí, para el final de que hablen ellos, si mostraron menor riesgo infeccioso en algunas de estas patologías que analizaron, Ignacio. Como pregunta para el final. Pero bueno, de repente Ernesto, el profesor Cairoli, tiene su exposición. Muchas gracias, Oscar. Profesor Cairoli. Bueno, primero que nada, agradecer a la Academia Nacional de Medicina la invitación. Es una distinción y uno se siente honrado de participar junto a ustedes. Lo segundo es felicitar al doctor Anegón, como decía Novoa, primero por la claridad de la presentación que nos aproxima mucho mejor al conocimiento de lo que ha querido desarrollar, y después felicitarlo por su trayectoria y por su trabajo, que uno sabe lo difícil que es lograr este tipo de cosas. Acaba de mostrar un trabajo que, como bien lo puso, comenzó en el 2007 con una primera gran publicación, y algunas de las citas son Journal of Clinical Investigation, o sea que son citas de un impacto tremendo. Obviamente que yo el interés de esto lo veo desde la óptica de las enfermedades médicas que me toca ver o revisar, de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y presté mucha atención en el ejemplo de la patología de la poliendocrinohepatía, con esa base genética que se asocia a la candidiasis, que fue muy interesante. Entonces, el ejemplo más próximo que nosotros podemos tener o identificar para encontrar un paralelismo con el monoclonal anti-CD45RC, lo digo por comentarlo, sería el rituximab, un anticuerpo monoclonal, un anti-CD20 que está localizado en los linfocitos B. Esto que acaba de mostrar Anegón, está mucho más dirigido a potenciar la respuesta de los linfocitos T reguladores, lo cual sería una cosa innovadora desde el punto de vista de la herramienta inmunológica, ¿sí? Entonces, porque como decía Novoa, hay respuestas protectoras, defensivas, que se conservarían, y los efectores reguladores estarían controlando los desórdenes más importantes, concretamente puede ser el trasplante o las clonas autorreactivas en el caso de las autoinmunes. Entonces, hay algunas cosas que mencionó ahora Anegón que a mí me gustaría dejarlas ya formuladas como pregunta, ¿no? Lo primero es si se puede hacer una educación de células propias de cada paciente, hacer una aféresis, enfrentarlas al monoclonal, no hacerlo circulando como uno está acostumbrado a infundir monoclonales, pero hacer una educación, enfrentarlo a la regulación inmunosupresora y reinfundirlas a la persona o ya expandidas, como una mezcla casi como lo que se hace con la terapia celular. Lo primero es si lo tienen pensado y si fuera posible. La segunda cosa que se me ocurre es en cuanto a la importancia del momento en que se utiliza el monoclonal anti-CD45RC. Porque para el caso me imagino, de la enfermedad de injerto contra huésped o en los trasplantes, la infusión precoz hace al evitar el daño. Pero en el caso de las autoinmunes,
cuando la respuesta inmunológica se activó y cuando el daño ya está establecido, uno se encuentra con tejidos que han sufrido y que se han perdido, y uno está llegando tarde en ese sentido. Entonces, si esa forma de razonamiento mía es correcta, pensando en la aplicabilidad, pensando en utilizarlo de forma precoz. Y el tercer punto, perdón, Anegón, que te tire con todo esto, pero es cómo controlar el fenómeno inhibitorio de este monoclonal si uno lo infundiera en un paciente, cómo evitar que las T reguladoras se disparen y empiecen a inmunosuprimir de forma masiva, cómo controlarlo, con qué molécula vigilar el efecto y sobre todo cómo delimitarlo en el tiempo. Serían esas dos cosas. Okay. Después puedo volver a lo que Oscar decía quizás de los trasplantes, pero para no olvidarme tus tres preguntas, sí, la primera es efectivamente que de tratar las células del paciente in vitro y volver a infundirlas, sí. Eso efectivamente es una buena idea, pienso yo, lo hicimos bueno, con células de animales, pero sino también con células humanas. Y sí, efectivamente, por ejemplo, las T-Rex amplifican en esa situación, enfrentadas, por ejemplo, con células halogénicas, para darles un estímulo, ¿no? Porque hay que estimularlas con algo también, si no se morirían solas en un pozo. Matamos a las T efectoras, pero hay que estimularlas también a las T-Rex. Y efectivamente se amplifican, y eso podría ser una forma de terapia celular. Por supuesto, la terapia celular tiene sus ventajas y sus desventajas, y no voy a hablar mal de la terapia celular, porque estoy haciendo, como decía en un principio, un ensayo clínico con T-Rex, pero bueno, el anticuerpo monoclonal es mucho más fácil, más barato, y es incomparablemente más sencillo en el proceso de fabricación, digamos, ¿no? Así que, bueno, me parece que son dos cosas un poco distintas, pero sí, efectivamente, puede ser utilizado como vos lo propones. Después, con respecto al momento del tratamiento, ¿no? Sí, claro, el trasplante, que sea de órgano sólido o de médula ósea, se presta perfectamente para pegar en el momento en que la inmunización se hace, ¿no? En las enfermedades autoinmunes, y sobre todo cuando los tejidos ya están destruidos y afibrosados y no hay más células beta en la diabetes, el partido ya está jugado, efectivamente, ¿no? Así que incluso en esta enfermedad PC, donde estamos también planteándonos un ensayo clínico, el tratamiento tendría que ser en niños o adolescentes y no en mayores, cuando ya... Bueno, eso es evidente, y efectivamente las enfermedades autoinmunes efectivamente es un challenge mayor. ¿Y cuál era el otro punto? ¿Cómo delimitar, cómo evitar que se expandan tanto los T-Rex y cómo seguirlos evolutivamente, con qué marcador? Bueno, los marcadores de T-Rex existen, eso no debería haber problema. Ahora, no creo que haya no veo realmente una razón para que las T-Rex se amplifiquen de forma, como diríamos, ilimitada, sin restricción, de forma masiva, porque tampoco no hay necesidad. Está un poco, pienso yo que, bueno, se me ocurre también que podría haber maneras, en este proceso de expansión de las T-Rex, el interleuquina 2, que se produce en estas situaciones, que es realmente el combustible de las T-Rex, ¿no? Así que quizás eliminando el interleuquina 2. Pero francamente, en los animales, en lo que nosotros vimos, en los modelos de rata, por ejemplo, de órgano sólido, cuantitativamente vimos una expansión de T-Rex en los momentos precoces, en las 2 primeras semanas, y luego numéricamente caen. Pero al día 120, la actividad funcional es lo que predomina, que está aumentada, pero no la cantidad de células. Es la calidad de esas células, que son memoria. Los receptores de T-Reg han sido seleccionados para los antígenos del donante y se activan más fuerte y más rápido.
Después quería quizás decir un par de palabras con respecto a los trasplantes renales. Sí, claro, y bueno, también las enfermedades autoinmunes, ¿no? La predisposición a las infecciones, y esto es un problema mayor también con nuestro anticuerpo, porque en realidad, bueno, tenemos estos resultados in vitro en modelos animales, pero van a ser los ensayos clínicos que van a definirnos el asunto, y vamos con mucha prudencia y con mucho cuidado, porque, y vacunando antes a los pacientes, por supuesto, porque este problema que vos decís también del COVID, lo vivieron todos los internistas también que tratan con rituximab. Evidentemente no hay más linfocitos B, y la vacuna no producía anticuerpos, y era una hecatombe también. Así que los pacientes que van a recibir este anticuerpo van a tener que ser vacunados previamente y tener una respuesta inmune ya establecida, etcétera, y va a haber que ser prudente. Muy bien. Pablo, Bueno, tenías un comentario, Pablo. Pablo, una pregunta. Sí, gracias, doctora Negón. Formalmente desde la academia, creo que te podría decir Ignacio, creo que éramos compañeros de la generación 75. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para los que no hacen inmunidad y los que no hacen hematología o trasplante de médula, nuestro problema con los trasplantes es distinto al de los trasplantes de órganos sólidos. Para nosotros el rechazo del injerto es algo que se ve en menos del 1% de los pacientes, o 2%. Nuestro mayor problema es que estamos infundiendo y haciendo crecer una inmunidad alogénica en un nuevo organismo. Y esa inmunidad alogénica no reconoce al organismo y genera la enfermedad de injerto contra huésped. Desde que se empezaron los trasplantes en la década del 60, siempre fue el problema a superar. Y todas las medidas han ido hacia depresionar la línea T. Y como nos decía muy bien el doctor Negón, la depresión T controla la enfermedad de injerto contra huésped, eso se ha demostrado ampliamente. El problema es que también nos quedamos sin el efecto de esa línea T contra el tumor o la enfermedad residual, y nos quedamos sin memoria antiviral, con lo cual los pacientes mueren por infecciones. Entonces, desde el principio, la panacea ha sido lograr separar estos tres efectos y lograr un control de la inmunidad T que genera la enfermedad de injerto contra huésped. La ablación T se empezó con métodos físicos, con anticuerpos anti-T, con anticuerpos monoclonales como el alemtuzumab, con métodos químicos. Nosotros, cuando hacemos la quimioterapia preparativa, hacemos una inmunoablación a través de la quimioterapia. También se ha hecho a través de selección celular, y ahora están con las nuevas moléculas que inhiben directamente distintas vías de activación, como mencioné, por ejemplo, el inhibidor de JAK2, el ruxolitinib y otras drogas que están en camino. Pero bueno, creo que si el efecto que nos mostraba el doctor Negón, de que la regulación, por lo que leí en el trabajo del 2020 de Advances of Blood, habría una inicial de descenso de la inmunidad antiviral, pero con una rápida recuperación de la memoria antiviral después del uso de los anticuerpos monoclonales, lo cual ahí se podría ver este problema subsanado. Y si se mantiene el efecto injerto contra tumor, bueno, tendremos uno de los caminos que esperemos que en los próximos años se desarrolle para el control de la enfermedad de injerto contra huésped, en este momento en que los donantes alternativos superan ampliamente a los donantes familiares, ya sean en el trasplante idéntico no relacionado o en el haploidéntico interfamiliar. Así que muchas gracias, doctora Negón. Gracias por el comentario, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos por esta excelente jornada de actividad científica, y esperemos continuar estrechando los lazos con conferencistas extranjeros de tan alto nivel como el de esta tarde. Mucho gusto, gracias por las preguntas muy interesantes y por la atención. Que tengan buen día. Chao. Chao a todos.